Ejercicio 27. Si te atrapa una tormenta en la intemperie, ¿por qué no te debes parar bajo un árbol? ¿Puedes imaginar algún motivo por el que no te debas parar con las piernas separadas? ¿O por qué puede ser peligroso acostarte? Sugerencia: imagina la diferencia de potencial eléctrico. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos muchas veces es ¿por qué un pajarito se para en una red eléctrica en donde hay 13.000 voltios, 115.000 voltios? ¿Por qué los pajaritos se paran ahí y no les sucede absolutamente nada? Pues es muy sencillo. Dice lo siguiente: ¿cómo, o sea, qué es lo que mata a un ser vivo hablando de descargas eléctricas? Cuando existe una diferencia de potencial entre el ser vivo, o sea, voy a decirlo acá, miremos una gráfica de un pajarito que está parado sobre la red. Aquí hay una patica y aquí hay la otra, ¿sí? Entre estas dos paticas no hay una diferencia de potencial muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas maneras a este pajarito sí le está pasando una corriente cuando se para en la red, pero es mínima y no le hace ningún tipo de daño ni le va a ocasionar ningún efecto. Por eso ellos se paran tranquilamente ahí. Voy a explicar qué es eso de la diferencia de potencial para que entendamos un poquito más acerca de eso. Usted coge, yo le digo, venga, si usted coge un martillo y lo coloca a 1 centímetro encima de su pie y lo suelta, pues sí va a sentir un golpe pequeño, pero no le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial gravitacional, no es eléctrica, la diferencia de potencial gravitacional entre su pie y el martillo es pequeña. Entonces por eso al soltar el martillo no pasa nada. ¿Qué sucede si ya se levanta el martillo a una altura de por lo menos 50 centímetros de su pie? Ya la diferencia de potencial gravitacional va a ser mucho mayor. Entonces en el caso de este pajarito, si este pajarito metiera una pata, vamos a decir, la diferencia potencial entre estas dos paticas puede ser del orden de 1 voltio. Entonces no va a producir una corriente muy grande, que es lo que puede hacer que el pajarito sienta la diferencia potencial por su cuerpo. Si estas dos paticas las mete una en la parte negativa, en la fase, en el neutro, y la otra en el positivo o fase, en una toma de corriente alterna, la diferencia potencial es de 110 voltios. Eso provocaría que bien se pudiera lesionar o matar. Eso es lo que tenemos que entender. Otro ejemplo: imagínense que usted lanza un objeto desde una altura de 3 kilómetros sobre su cabeza. Y entonces usted diría, no, pues me va a matar. Si a 3 kilómetros de altura lo suelta, si a 50 centímetros me puede lastimar, ¿cómo será si se lanza desde una altura de 3 kilómetros? No solamente eso, sino también depende, por ejemplo, las gotas de lluvia caen desde una altura de 3 kilómetros sobre la tierra y cuando caen no matan a nadie. ¿Por qué? Porque la cantidad de masa es pequeña. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de las paticas del pajarito, si la diferencia de potencial es de 1 voltio, pero la resistencia del pajarito interna, resistencia eléctrica, es muy grande, pues va a tener una corriente menor. Es el caso de cuando usted está descalzo y toca una fase, la descarga es mucho mayor que cuando tiene zapatos. Eso es lo que hay que entender. Entonces aquí está la explicación del martillo lanzado desde una diferencia potencial grande y una gota. Entonces volvemos a explicar. Entonces aclaremos nuevamente. Ahora sí contestemos después de aclarar. Toda la región que rodea el árbol sufrirá un potencial muy alto. Además, el árbol, por estar más cerca de la nube y ser conductor, pues obviamente los rayos van a caer sobre ellos. Separar las piernas genera una diferencia potencial que hará que circule una corriente por tu cuerpo producto del rayo. Igualmente, acostarse genera una diferencia potencial entre la cabeza y los pies. O sea, mientras exista una diferencia de potencial entre dos partes,
hay la posibilidad de que usted se pueda lastimar o morir.